Panorama bíblico número 23. Época del silencio. Por fin, después de 70 años, los judíos se encontraban de regreso en su tierra, aunque la mayoría de la gente se quedó a vivir en Babilonia y en las demás provincias del imperio persa. Durante su estadía en Babilonia, tuvieron un momento de crisis cuando fueron amenazados de ser extinguidos. Es ahí donde encontramos la historia de Esther, su primo Mardoqueo y el malvado Amán, bajo el gobierno del rey Asuero. En la Biblia hay 2 libros con nombres de mujeres, Ruth y Esther. En el libro de Esther encontramos el versículo más largo de la Biblia, y tiene que ver con la redacción de un edicto del rey para salvar a los judíos. El libro de Esther termina de esta forma: Mardoqueo el judío fue el segundo en poder, después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos, y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Esther 10:3. Mientras tanto, otro grupo de judíos estaba de regreso en Jerusalén. Durante ese tiempo Dios habló por medio de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo da inicio al Nuevo Testamento. El espacio entre esos 2 libros es de 400 años. La época del silencio es una referencia al período intertestamentario, o entre los testamentos. Por no haber habido palabra por medio de los profetas de Dios durante este período, nos referimos a él como los 400 años de silencio. La atmósfera política, religiosa y social de la región de Israel cambió significativamente durante este período. Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Los grandes imperios dominantes más grandes fueron Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Israel estuvo bajo el control de los persas, quienes permitieron a los judíos practicar su religión con libertad y sin interferir con ellos. Aún les fue concedido reconstruir y tener adoración en el templo. Este tiempo de relativa paz y contentamiento fue solo la calma momentánea antes de la tormenta. Pronto se aproximaban grandes cambios y eventos mundiales. Alejandro el Grande desafió al rey de Persia, imponiendo el gobierno griego a todo el mundo. Alejandro fue un estudiante de Aristóteles y fue preparado en la filosofía y política griega. Este joven conquistador ordenó que la cultura griega fuera promovida en cada territorio que invadía. Como resultado de las nuevas generaciones de judíos con un nuevo idioma, el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta, debido a que 70 eruditos judíos trabajaron en ella. Esto se realizó en la ciudad de Alejandría, Egipto. Alejandro permitió la libertad religiosa a los judíos, aunque aún promovía los estilos de vida griegos. Esto no fue aceptable para Israel, puesto que la cultura griega era muy mundana, humanista e impía, y por lo tanto representaba una amenaza para la religión de Israel. Al morir muy joven Alejandro y sin dejar hijos, sus 4 generales militares se dividieron el imperio. 2 de ellos se encargaron de Siria y Egipto, y la lucha por el dominio de la región se hizo intensa. El encargado de Siria, quien se autonombró rey, Antíoco Epífanes, trajo calamidad y humillación al pueblo judío. Abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo contaminándolo con el sacrificio de cerdos y construyendo un altar pagano. Con la ayuda de Dios y bajo el liderazgo de los macabeos, la familia que formó un pequeño ejército, la nación judía recuperó su independencia temporal, restauró el linaje sacerdotal y rescató el templo. A esto le siguió un período de más guerra, violencia y luchas internas. Cerca del año 63 a.C., Pompeyo de Roma conquistó el territorio de Israel, poniendo a toda Judea bajo el control de los césares romanos. Esto eventualmente condujo a que el emperador romano y el Senado pusieran a Herodes como rey de Judea. Este sería el imperio que cobraría impuestos y controlaría a los judíos. Las culturas romana, griega y hebrea ahora estaban mezcladas juntamente en Judea, y era común que en esa región se hablaran los 3 idiomas, latín, griego y arameo. El arameo lo adoptaron en Babilonia. Durante el período de la ocupación griega y romana,
emergieron 4 grupos político-religiosos entre los judíos. Los fariseos fueron quienes añadieron cosas a la ley de Moisés a través de la tradición oral. Eventualmente consideraron sus propias leyes y tradiciones más importantes que la Biblia. Los saduceos eran quienes representaban a los ricos y aristócratas. Estos ejercían el poder a través del Sanedrín, algo equivalente a la Corte Suprema. Aceptaban únicamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, no creían en la resurrección y eran generalmente sombras de los griegos, a quienes admiraban grandemente. Los escribas eran considerados de alta estima entre el pueblo como maestros e intérpretes de las Escrituras, algo parecido a los abogados de hoy. Los herodianos estaban más relacionados a los asuntos políticos que religiosos, tomaron el nombre de Herodes y simpatizaban con la autoridad romana. Esta precipitación de eventos prepararon la escena para la llegada del libertador prometido. Tanto los judíos como los paganos de otras naciones se sentían cada vez más insatisfechos con la religión. Los paganos comenzaban a cuestionar la validez del politeísmo, la adoración a muchos dioses. Muchos romanos y griegos fueron llevados de sus mitologías hacia las escrituras hebreas, las cuales estaban accesibles en griego o latín. Algunos de ellos se convirtieron al judaísmo, los que se conocen como prosélitos. Sin embargo, los judíos estaban desanimados. Una vez más eran conquistados, oprimidos y contaminados. La esperanza se estaba agotando y su fe estaba en decadencia. Estaban convencidos que ahora solo una cosa podría salvarlos a ellos y a su fe: la llegada del Mesías. La época del silencio fue realmente un período muy ruidoso y escandaloso en el mundo secular, pero Dios, en su silencio, estaba preparando al mundo para el evento más importante de toda la historia. Ante esas situaciones sin respuesta e incertidumbre del futuro para los judíos, una declaración fue importante. El contexto es una conversación entre una samaritana y Jesús. Le dijo a la mujer: «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». El Mesías estaba muy pronto a venir, y todo lo necesario se preparaba para su llegada. La simiente de la mujer muy pronto aparecería en la escena, y Él iba a declarar todas las cosas. Preguntas. Número 1. ¿Qué significa la época del silencio? Número 2. ¿Cuáles fueron los imperios dominantes? Número 3. ¿Cuáles fueron los 4 grupos político-religiosos que surgieron entre los judíos? Número 4. ¿Cómo se les llamaba a los romanos y griegos que se convertían al judaísmo? Versículo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Oración. Gracias, Padre Celestial, porque el cumplimiento de tu palabra se llevó a cabo con la llegada de nuestro libertador prometido. Amén.